En fin, si te parece, Violeta, vamos entrando a la mesa, que ya estamos bien retrasados, con nuestra querida Leticia Calderón, Edurne Uriarte, Marta Olivia López. Hoy no va a estar, nos avisó que no podía estar Ingrid Turguelles, pero ya están aquí estas periodistas, académicas, analistas, politólogas y quién sabe mamás, más. mamás además también de gatitos, de perritos, y mamás. Pues sí, y de un montón de alumnos y de alumnas también. En fin, ¿cómo están, compañeras? Buenos días. Muy buenos días. Súper bien aquí, muy animada. Muy buenos días a todas y Ernesto. Eso. Sí, gracias. Pues ya lo podemos meter como parte de todas. De todas, sí, ¿no? Sí, así debería ser parejo, pues, si son más mujeres, todas, somos Todas. más hombres, todos. O todas también. O todas, sí. Si les parece, y gracias, Edurne, por compartirnos este anuncio de J-Call, y además ya están llegando ahí informaciones del más allá y del más acá, donde prácticamente, pues sí, es un hecho que ahí va Marcelo por Movimiento Ciudadano. No era de los temas que teníamos programados, pero si les parece comentar un poquito, bien que vale la pena. Así que, mi querida Marta Olivia López, ¿qué decir al respecto? Leti. Ah, A Leti, mí me gustaría escuchar a Leti primero. órale. Por favor. Estoy oyendo la noticia en este momento, o sea, estoy con esto. También nosotros, Leti, también nosotros. Oh, nadie se quiere echar el tiro. Bueno, Edurne, adelante. Escuchaba yo a la Edurne primero, Edurne. No, vas, Marta Olivia. no, ya que se pongan de acuerdo. Bueno, yo escuchaba al abogado ahora y decían, justo hablaba con una persona anoche, un personaje, y me decía, espera el 3 de noviembre que Marcelo se va a ir a MC. O sea, ya todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe. Uy, se está congelando. Sí. Marta Olivia, tenemos problemas con tu señal. Tenemos problemas con tu señal. A lo mejor apagando la cámara, capaz que agarra mejor. A mí me parece que coincido con el... Si la podemos sacar y volver a meter, a ver si la recuperamos. Gracias. Ya la pagué. Ok. Ya la apagó. Ahora sí. Regresa, a ver si puede regresar. Perdón, ahora ya la sacamos cuando ya había apagado la cámara, y a ver si podemos retomar desde el inicio lo que decía Marta Olivia López. Así que mientras entra, pues Edurne, tiene usted la palabra. Sí, yo mientras los escuchaba con el Maxi y veía lo de J-Call, me acordaba de todo el proceso de la pre candidatura interna de Morena, y pensaba, híjole, ¿cómo llegamos a este punto, no? O sea, ¿qué fue lo que pasó para estar en esta coyuntura? Porque pues ahora lo único que vamos a ver realmente es un cochinero, o sea, una lucha por el poder brutal, del lado de Morena, del lado de Marcelo, y del lado pues del propio frente, ¿no? Y yo lo único que alcanzo a ver en estos momentos es cómo lo que se está capitalizando en realidad es el poder de la derecha. Por un lado, con las alianzas que tiene Claudia, y que está ahí pues toda la basura y el cascajo que está juntando, y todo lo que puede capitalizar Ebrard desde Movimiento Ciudadano, si esa es la decisión, pues ya evidente, ¿no? Para que la cuestiono, pero ahí lo que está en juego es la derecha. Eso me resulta muy sorprendente, ¿no? Ya llegó Marta Olivia, es realmente el único comentario que tengo de momento. Muchas gracias, Marta Olivia. Pues esto que decíamos, este anuncio post-mortem que tendremos el 3 de noviembre, que decir, estabas tú comentando de que escuchaste al Maxi abogado y se estaba cortando, así es que no escuchamos nada casi, Marta Olivia. Una disculpa por mi conexión de internet ahora. A mí me parece que pierde más Samuel García, que es algo evidente que puede tener más problemas para regresar.
y tal vez no lo deje ni regresar. Creo que es una mala apuesta de Samuel García al irse, y sobre todo en el caso de Marcelo, me parece que hablaba yo con una persona y dice, espérate el 3 de noviembre que va a renunciar, que ya va a anunciar Marcelo que se va a Movimiento Ciudadano. O sea, falta todavía 7, 8 días, 12 días, entonces se me hace larguísimo el tiempo y lo que pueda suceder en estos días. Me parece peligroso, pero me parece también una crónica de una renuncia bastante anunciada de Marcelo Ebrard para irse. Creo que en Morena ya no hay posibilidades. He hablado con al menos 3 coordinadores de su campaña o de su pre-campaña en diferentes estados, y lo que comentan es demasiada la necedad. Incluso ellos ya se han bajado de esa intención en 3 estados, donde dicen es que ya no hay posibilidades, es estar con Morena o estar en contra de Morena. Esa es mi única aportación. Leticia, y que tú, si no mal recuerdo, decías, no creo que se vaya a Movimiento Ciudadano, Marcelo Ebrard, no sé si me estoy confundiendo o no, pero eras muy escéptica a que Marcelo hiciera ese movimiento, pero parece ser que sí. A ver, pero es lo que, ay, perdónenme, pero es que no sé cuál es o sea, se anunció ya la salida de Marcelo, ya se anunció que se suma a Movimiento Ciudadano, porque tengo la impresión de que estaba preparando las otras cosas y revisando y no vi esta nota y me siento muy perdida. Entonces, si me ubican para que yo también pueda acompañar, digamos, la plática. Sí, mira, ayer Dante Delgado hizo un anuncio en donde dijo que pues Marcelo Ebrard pues va a ser, está considerado ya para Movimiento Ciudadano como candidato externo de Movimiento Ciudadano para la presidencia de la República, y Samuel García para el otro candidato como parte de un miembro de Movimiento Ciudadano. O sea, un interno y un externo estarán contendiendo para ver quién es el candidato para la presidencia de la República. Y después, Dante Delgado se le adelantó al propio Marcelo y al equipo de Marcelo, y Yeitkel ya está anunciando pues que van a dar un anuncio importante el 3 de noviembre. Violeta bromeaba hace un ratito que platicábamos con Federico Anaya que era un anuncio post-mortem. Exacto, ¿no? Exacto. 3 de noviembre, pues vaya, más preciso, imposible. Y por eso es que comentábamos esta parte. Yo recordaba que tú eras muy escéptica de que Marcelo se fuera a ir a Movimiento Ciudadano, pues prácticamente ya es un hecho y se estará formalizando esto el 3, aunque pongas tu cara de... sí, bueno. O sea, la verdad digo, a mí me encanta especular, no se preocupen, es lo mío, ¿no? En este caso de comentar las notas, pero yo coincido con Marta Olivia. O sea, si tú vas a dar un anuncio espectacular, es porque hoy en la noche se van a reunir de gala y todos vestidos divino para hacer un gran anuncio. Para el 3 de noviembre, Ernesto, entre otras cosas, es nuestro feriado nacional de Día de Muertos, que coincide con que es un viernes que, digamos, para efectos mexicanos, pues es un puentototote, ¿no? Entonces, pues va a estar con cara de muerto, literal, los que estén viendo a Marcelo, una cosa tan adelantada si fuera el caso, y además con la pugna ahora, ya con lo que sí oí, lo que tenía muy claro, porque me parecía que era la nota, era lo de Samuel, que al final de cuentas sí decides hacer esta jugada de retirarse de la gobernatura por un tiempo, la pugna que trae allá en Nuevo León y que si se va a separar o no, que a mí me parece que esa era digamos, el escenario interesante. Ahora, que entraran a una interna de Movimiento Ciudadano, de verdad, cero interés, cero expectativa en un escenario en el que otra vez los internos pues irán por Samuel, si fuera el caso. O sea, digamos, la lealtad también se paga, ¿no? Y Marcelo se verá
igual va a quedar como el outsider, el señor que está viendo a ver qué le toca, y además, bueno, pues no tiene interpuso una denuncia en Morena, la que está esperando que ya salga el resultado completo y en todo caso que se resuelva cómo quedaría. Es decir, siento que en términos de, lo siento desde hace ya varios meses con Marcelo, pues los tiempos políticos son lo último que acomoda, que no tiene como la capacidad, insisto, si tú vas a hacer un anuncio de ese calibre, pues va porque vas hoy mismo, ¿no? Vas hoy mismo, la misma J. Cole, el 3 de noviembre, perdón, el 3 de noviembre vamos a estar con el anuncio de quiénes son los representantes en todo el país de Morena, por la vía de las encuestas que habrán salido el resultado. Para nosotros, en el caso de los chilangos, creo que es infinitamente más importante eso a lo que va a anunciar Marcelo, si se va de nuevo de viaje o no de viaje. Yo ahorita no sé si está en el país o no, o sea, ni siquiera sé. Entonces, yo sostengo que es como a destiempo, desdibujado, sin gala, sin elegancia, sin timing político, y por tanto, pues me parece que está desdibujadísimo Marcelo Ebrard, pero en todo caso, pues a lo mejor si queda como el candidato de Movimiento Ciudadano, logrará salvarles el registro, sin duda. Gracias, Leti. Edurne, tú querías comentar algo, ya levantaste la mano. Nada más, hace ratito le preguntábamos al maxi abogado por qué Dante se adelanta. ¿Por qué se adelanta Marcelo? Edurne, ¿cuál sería tu opinión? ¿Y por qué Marcelo no responde nada? Que era lo que le preguntábamos. Vimos que Samuel García sí tuvo pues al menos emitió en redes sociales su interés, pero de Marcelo no sabemos nada, no ha dicho nada. Y también le preguntábamos sobre la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, porque bueno, acuérdense que está ahí el tema también y que se había llevado al tribunal. El tribunal incluso pues emitió un comunicado o pues sí, diciendo a Morena que tenía que responder. Entonces, pues también está esto otro que no hay que olvidarlo, y que decíamos que esto también se podía judicializar, y que pues en algún momento que entrevistamos a Citlali Hernández decía pues lo que no queremos que pase es eso, y se llevó al tribunal y faltan todavía estas respuestas. Edurne, ¿cuál sería tu valoración sobre esto también? Sí, bueno, a mí me faltan todavía elementos para poder unir esas piezas y entender qué es lo que está pasando. Pero sí me queda claro que algo que Ebrard ha intentado hacer ha sido presionar en los tiempos y en las acciones al partido. Y este pronunciamiento, me parece que con eso otro abierto, que es lo de el comité de ética, pues es parte de esas jugadas o de esa estrategia que él quiere jugar. Entonces, yo no me atrevería en este momento a decir nada más que eso, y que yo coincido, o sea, mi opinión era más cercana a la de Leti en cuanto a que yo no veía a Marcelo saliéndose de Morena, ¿no? Pero también creo que si él hubiera anunciado su salida a MC hace un mes o mes y medio, no hubiera tenido la misma forma a que lo haga en estos momentos. Yo creo que él también ha intentado jugar un poco con el cálculo político. No sé qué tan eficiente o no sea, yo creo que eso se ve en el tiempo y con las decisiones, pero sí me queda muy claro que desde la derecha él va a poder capitalizar muchísimo, y no me parece un problema menor para Morena, y sí me parece una llamada de atención para ponernos las pilas de este lado de la cancha, donde por levantar cascajo estamos olvidándonos de qué hizo que ese tsunami fuera posible en 2018, y no fue la derecha, fue la izquierda, fueron las luchas sociales, fue la voluntad, el deseo de esperanza y de cambio, de transformación. Entonces, ante todo este pragmatismo, ¿cómo se puede ser pragmático sin olvidar qué nos trajo el 2018, no? Esa sería nada más mi reflexión. No, yo lo que quería decir es que seguro lo puso para el 3 para que nadie se le ocurra ponerlo en su altar de muertos. Pues sí, y yo coincido también con lo que dice Leticia, de que es un timing político muy malo,
Además, estamos a 24 de octubre. ¿Para qué estás anunciando que el 3 de noviembre, que ya todos vamos a saber desde hoy, ya sabemos cuál es el anuncio? ¿Para qué lo anuncias para el 3 de noviembre? Y por las razones y las fechas que decía Leticia, pues sí, es más que claro esa parte. Ya me perdí entre las intervenciones que hacíamos, pero vas tú, Marta Olivia, adelante. Marta Olivia. Más quiero comentar algo que en el 2018 Movimiento Ciudadano tuvo, acordémonos que apoyó a Ricardo Anaya, pero él como partido, MC obtuvo 1.78% de los votos totales de la elección. Entonces, me parece que con uno o con otro, ya sea con Samuel García o con Marcelo Ebrard, pues obviamente me parece que puede rebasar esta cifra. Y también quería comentar que si fuera en el caso de Samuel García, pues vamos a ver muy seguido esos videos donde él dice: me quedaré hasta el último día de mi mandato. Es más, ya andan haciendo ahí algunos videos en su contra por no sostenerlo. Dijo al menos unas 10 veces, ¿no? Donde dijo: voy a terminar todo mi mandato. Aquí la cuestión sería, pues, ¿qué lo motivó? ¿Qué lo motivó a entrar a la competencia? Y que me parece que, pues, Delgado Se está está cortando con nuevamente. Marcelo Ebrard. Se Esa está es mi cortando, impresión. Marta Olivia. Sí, yo creo que no está ahorita, no sé si es Telmex Uy. o Easy, pero no está funcionando muy bien ahorita la conexión, así que a lo mejor con la cámara apagada, ahí sí ya no te nos cortas, mi querida Marta Olivia, pero creo que sí la alcanzamos a escuchar todo, ¿va? Compañera. Sí, Sí, sí más la o menos. oímos, pero se cortó y a lo mejor sí quita su imagen. Ajá, Está congelada ahorita, ¿verdad? sí. Quedó congelada y a lo La mejor pantalló el anuncio, la pantalló, la dejó a así. todos nos apantalló. Sí, sí, Ah, estamos. Oigan, pues ya ni sé ahorita cómo quedamos, ya ni siquiera sé, vas tú, Violeta, voy yo, y a quién le Sí, toca sí, preguntar. le toca a Leti, y pues este tema, Leti, a lo mejor vamos a saltar de la cumbre que hubo el fin de semana en Palenque, que fue muy anunciada y que pues fue muy seguida en términos de visitar esta zona arqueológica, y hoy ya también hizo referencia el presidente, pero bueno, el tema era un tema que tú eres una gran especialista de esto, el tema migratorio. Leti, ¿qué decir? ¿Cuál es tu balance sobre esta cumbre y los personajes también que asistieron acá? Leti. Bueno, como todo, la mayoría tal vez oyeron, ¿no? Esto de que esta cumbre que reunió a los presidentes de la región latinoamericana de los países de mayor expulsión migratoria, con sus excepciones, ¿no? En el intento de trazar un plan que pueda contribuir a que, bueno, también asuman las responsabilidades, pero muy como también apoyándose. Y entonces voy a decir nada más cosas muy concretas porque es un tema enorme. Una, es el mismo plan, con otras palabras, al inicio del sexenio. Y no hay que, digamos, hay que tener claro que hoy Marta Bárcena es la secretaria de Relaciones Exteriores y era la directora de CEPAL, que es el plan que el presidente hizo suyo para echar a andar este proyecto de desarrollo en la región Centroamérica, incluido México. Entonces, esto es como que mantiene una constancia y eso es plausible, pero estamos viendo el mismo programa, con una diferencia: nuevos actores políticos en la región que no había hace 5 años, eso es cierto. Y esos actores, para bien o para mal, en algunos casos, ¿no? Bueno, pues también tienen actitudes y posiciones y posibilidades diferentes, como es el caso de Petro en Colombia, Xiomara en Honduras y pronto en Guatemala. Esperemos que eso prospere de una manera positiva por la democracia en ese país. Pero entonces, en este escenario también se asumen algunas cuestiones que ya eran dicho: derechos humanos, desarrollo, dignidad para el tránsito, y la otra cosa es esta cuestión compartida del tema de la trata de personas, la criminalidad contra las personas migrantes en términos de un crimen transnacional, que no es de una nación o de la otra, sino que tienen que seguirlo en términos de, pues obviamente, gobiernos de la región. Entonces, esto que les digo, lo podría haber dicho hace 1 año, hace 2 o hace 5, porque es lo que está en la agenda. Ahora, ¿qué sería lo distinto que se agrega? Bueno, explícitamente se habla de que esta región apoya un diálogo para que se reconsidere el bloqueo, sobre todo en el caso de Cuba,
de apoyar a que no se hagan decisiones unilaterales de parte de, no se dice, pero es Estados Unidos, para hacer procesos en los cuales al final acaba promoviendo mucho más el tema migratorio, como ocurre con lo que le llamamos nosotros efecto llamada, que es que dices, bueno, los venezolanos sí se van a poder regularizar, pues ahí van todos los venezolanos, pero claro, en el camino se quedan todas las otras nacionalidades que no encuentran respuesta hasta que eventualmente hubiera un llamado de ese tipo. Entonces, es un juego muy cruel. Dicho esto, creo que este asunto de la cumbre es muy importante por muchas cosas, ¿no? Retoma el tema, la constancia del presidente López Obrador demuestra que no deja un tema, no lo deja y lo mantiene, pero porque López Obrador se va a reunir con Biden en un mes. Y entonces el hecho de que él pueda llegar y decir, a ver, los presidentes de la región, que no somos menores y no somos economías menores y menos ya juntos, lo que te venimos a decir es que nos hacemos responsables, pero necesitamos que la contraparte, ustedes, también busquen y entiendan algunas de las posibilidades. Muchas, la verdad yo se los digo, en un escenario preelectoral o ya plenamente electoral dentro de en breve, en Estados Unidos, se ven difíciles porque pues es parte del jugueteo político el tema de Cuba, siempre es un tema que divide a la sociedad estadounidense, o el tema mismo de migración. Entonces, yo creo que aquí lo que está faltando, aunque yo les anuncio que cuando lo tenga, se los aviso con detalle, si hay algunas cuestiones más desglosadas, por ejemplo, y con esto cierro, hay lugares comunes, ¿no? De la dignidad de las personas, los derechos humanos. A ver, hay cosas hiper concretas que pueden llevar a eso. Por ejemplo, México tiene por lo menos 10 años en que no lleva a cabo una regularización migratoria masiva y, por supuesto, si las personas no tienen recursos, de manera gratuita, que permitiría que en este país quienes están con documentos vencidos o incluso sin documentos, vayan a la autoridad y se regularicen y entonces sean ya parte de la sociedad de manera productiva y sin vivir en la clandestinidad, porque México tiene esa situación de manera grave porque, digamos, es todo un tema que se trabaja y lo comentamos mucho quienes seguimos este tema de lo migratorio. Entonces, cada uno de estos países podría hacer lo suyo, entre otras cosas, facilitar la reunificación familiar, que es lo más doloroso que puede existir cuando las personas lo que quieren es estar con su gente amada y al final es un papel, un documento en el cual, y con esto, digamos, creo que se entiende todo. Las personas son indocumentadas porque no tienen documentos, pues denles documentos. Y aunque es una promesa de pedirle a Estados Unidos que se faciliten las vías de movilidad regular, ¿no? Visas, para decirlo en otro léxico, bueno, también estos países podrían hacer lo suyo, incluyendo quitando visas entre nosotros, ¿eh? Eso ni se menciona, pero en nuestros países no tendríamos que tener visa para ir a El Salvador, a Guatemala y viceversa, ellos con nosotros, o a Colombia. A Colombia creo que no necesitamos, pero, por ejemplo, ¿no? Hay varios países, ellos para venir a México, sí. Entonces, son cositas que podrán argumentar que se complica, porque entonces, bueno, pues entonces, ¿dónde está el paso, digamos, más radical frente a Estados Unidos? Nada más por decirlo así en cortito. Ya, gracias, Leticia. Mi querida Marta Olivia, y déjame, te lo planteo haciendo también la pregunta para nuestra querida Leticia, porque también es alguien que reconocemos y le admiramos mucho el trabajo que ha estado haciendo en tema migratorio. Y tú estás en frontera, mi querida Marta Olivia, y trabajas los temas que sabemos que trabajas y trabajamos. Entonces, yo te preguntaría en esta parte, porque para mí, en el tema migratorio, pues siempre está esa batalla que tienen muchas personas que están trabajando el tema de migración, de las poblaciones migrantes, de lo que deberían hacer Estados Unidos, países como México, Centroamérica y cualquier otro país en materia migratoria, como lo que nos acaba de exponer ahorita Leticia. Y siempre nos quedamos con eso y nunca sucede, ¿no? Y pasan sexenios y cuatrienios dependiendo del país y nunca sucede. Por eso yo siempre he peleado en el aquí y el ahora. De lo que se debería hacer
de lo que se podría o se debería hacer para tener que los que están, los migrantes que están en nuestro país, o cualquier migrante que esté en cualquier otro país, qué tipo de atención dar en materia de albergues, en materia de trabajo, en materia de seguridad, porque me parece que es un tema de largo aliento y además, viendo países como Estados Unidos o decisiones que se han tomado acá, no veo mucho quórum que vaya a haber un cambio como el soñado, con cosas mínimas o máximas, según lo vea usted, como lo que acaba de plantear ahorita Leticia. Y por eso yo siempre he insistido, sí, pero en el aquí y el ahora, ¿no? ¿Cómo les van a atender para que no estén en esa condición, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué crees que se podría hacer desde nuestro país para que no estén en una condición de extrema vulnerabilidad como se encuentran pues muchas personas en nuestro país? Sí, en primer lugar, es ser sensible a este tema. Me parece que falta mucha sensibilidad de la gente que tiene que ver con los trámites de migración. Por ejemplo, en Matamoros, Tamaulipas, hay un kilómetro y medio de personas que están asentadas en la orilla del río Bravo. Y son ya colonias que se hacen en esta parte, y lo que nosotros vemos, por ejemplo, en los trabajadores del Instituto Nacional de Migración es solamente que van, cuando se acercan al puente o intentan llegar o están ahí, lo primero que hacen es intentar extorsionarlos. Y esto es bien claro en todas partes, o sea, ni siquiera, primero es el trato. Cuando hablo de sensibilidad es a los mismos funcionarios. Si ya... O sea, tiene que partir desde abajo, arriba, por todas partes, desde la autoridad, desde México, decir, son personas que están pasando por aquí, necesitan tener una estancia legal, necesita tener un estatus de ciudadano, porque eso es lo que pasa cuando llegan a la frontera, parece que pierden su identidad, pierden derechos, pierden familia, pierden todo. Me parece que ese es como el principal factor que debe premiar ahí. Y otra cosa es también cuando están en estas zonas, pues son tierras de nadie. Esa zona, esas colonias que se hacen, son tierras de nadie donde las mujeres son violadas, donde las mujeres son golpeadas y nadie interviene porque ellos se organizan. Parece que hay una impunidad también total ahí al respecto. A mí me parece eso, que nadie los está volteando a ver, como que se hacen a un lado. La semana pasada yo estuve en Matamoros y hay un gran problema de lirio acuático. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Está inundado toda la zona y ninguno de los dos estados, ni Tamaulipas ni Texas, ha hecho nada. ¿Por qué? Primero, es una gran contaminación ambiental, pero segundo, eso impide que ellos se crucen por el río Bravo. Entonces, parece como una cosa menor. Hay una toma que hicieron unos compañeros documentalistas de kilómetros y kilómetros totalmente sellada de verde. Entonces, eso también me parece que resulta grave, a lo mejor a muchos no le interesa, pero también es esa parte, porque ya solamente queda el camino de acceso de los puentes, de aventarse, como ha pasado desde abril pasado, en 200, 300, y llegar hasta el puente e internarse ilegalmente, y bueno, con todo lo que eso conlleva. Me parece que el principal, decía Óscar Misael Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte, lo primero que tenemos que saber es que vienen, que están aquí y que tienen derecho a ser aceptados como ciudadanos, y de que tenemos que enriquecernos con esta forma, con su cultura, sus costumbres y demás, pero sobre todo que debe prevalecer el respeto a sus derechos humanos. Gracias, Edurne, sobre este tema y sobre también las declaraciones que hacía la canciller Alicia Bárcenas, sobre todo en estos últimos, el último, ¿no? El discurso que da ya al final, donde habla de los temas que
pues son los que originan la migración. Y a mí me llama la atención que en esos temas no menciona al principio lo de la violencia, menciona la parte económica, menciona la parte social, la ambiental, ¿no? La toma, y no mete en este primer momento lo de la violencia. A mí me llama la atención. ¿Cuál sería tu análisis sobre esto? Y esto que ya decía Leti, que tiene pues más de 5 años la misma agenda y no se ha avanzado, y vemos nuevamente una declaración donde se vuelve a enunciar como un tema fundamental el derecho humano a migrar. Pero bueno, seguimos en lo mismo, y en estos puntos que ella decía, los que originan la migración, no vemos que también se vayan dando soluciones ya estructurales, ¿no? En esto que decía, los temas económicos, los temas políticos, los temas ambientales, y bueno, ya le agregamos ahí el de la violencia. No vemos que realmente haya soluciones ya de fondo sobre esto, sino que esto se va incrementando. ¿Cuál sería tu valoración, Edurne, sobre esto? Sí, yo quería retomar una reflexión de cuando pasó lo de la estación migratoria en Ciudad Juárez, que lo comentamos en esta mesa, y veíamos cómo había un distanciamiento muy grande entre los discursos políticos y las acciones efectivas al interior del país, ¿no? O sea, entendiendo la migración como una coyuntura cotidiana con la que teníamos que trabajar y no como una emergencia, ¿no? Porque ahí nos decía Leti que la migración no era una emergencia, sino una situación cotidiana. Y entonces creo que nos está faltando recuperar eso en las políticas públicas y verlo así como tenemos una institución para atender a las mujeres, a los votantes, a los no sé qué, pues a los migrantes. Necesitamos instituciones de migrantes que hagan frente a la migración interna y también a la migración entre países, ¿no? ¿Qué hacemos con estos migrantes en el país, ¿no? Entonces, con esa reflexión quisiera empezar. Lo segundo que quería comentar es que ayer, mientras escuchaba a Leticia hablar en el programa de Daniela y Alina, de Maíz y Mate, ahí te escuché, mientras Leticia hablaba, pasaban unas imágenes de los migrantes cruzando unas como selvas, iban con sus bolsas, unas botellones de agua y demás. Y decía, bueno, ¿cuánta gente realmente que trabaja en todo este fenómeno migratorio ha vivido, tiene la sensibilidad, como dice Marta Olivia, de entender lo que es esa ruta migratoria, ¿no? Y hoy que veía las imágenes y los videitos cortos de donde habían estado eh, todos los presidentes y representantes de los países latinoamericanos, pues AMLO les estaba presentando Palenque, estaban viendo las ruinas, ¿no? Entonces, están mirando el fenómeno migratorio desde el lugar de la política pública, donde como en esas altas esferas no están viendo realmente eh, esa experiencia de vida diaria, problemática, que, que necesitamos que vean para que puedan generar políticas públicas y toma de decisiones y estrategias necesarias para sensibilizar efectivamente. O sea, el acto de sensibilizar ante la problemática me parece que es muchísimo más profundo de lo que parece, porque yo no me había percatado de esto que decías de que no mencionó el tema de la violencia, pero sí me resulta interesante ese silencio, porque, por ejemplo, la desaparición forzada tiene un silencio muy profundo en todos los niveles de la política, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el silenciamiento de la violencia en tantos frentes, aunque se hable de atender el feminicidio, atender la desaparición forzada incluso, pero en el discurso, en la operación, nadie toma en sus manos esos temas y los lleva al frente, a la escena? ¿Qué ocurre en el nivel político que no se pueden abordar? Entonces, a mí me surge esta inquietud, digo, la verdad lo planteo como una pregunta porque no entiendo en ese alto nivel de la política cómo opera para que se reproduzcan estos silencios, ¿no? Y
pues yo nada más agregaría que a mí me llamó la atención la propuesta de López Obrador, aunque él lo ha dicho, ¿no?, sobre solucionar la situación en Cuba, pues que se plantee como una problemática regional me parece muy interesante. Y también el caso de Haití, que el caso de Haití es súper dramático, entonces me parece muy importante traerlo a la escena y que sea un tema fundamental y un tema regional. Este, y quería retomar un tema del que hablaba Leticia también sobre la regularización migratoria masiva, que me parece una propuesta súper interesante. ¿Qué pasos habría que dar también, incluso pensando en qué tipo de mesas o de relaciones de trabajo migratorias tendríamos que tener todos estos países para decir, a ver, como gobierno yo me tengo que hacer responsable de todos estos migrantes porque tengo que organizar esa ruta, ¿no? Eh, no sé si era la presidenta o vicepresidenta de Costa Rica, creo que era vicepresidenta, mencionaba que ellos los llevaban en autobuses, ¿no? Entonces los toman de un punto, los llevan a otro y los dejan para que puedan seguir su camino hacia Nicaragua, me parece. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para armar todas esas rutas y evitar trabajar en la prevención de la violencia, ¿no? Evitar la trata, la extorsión, la violación a derechos humanos, ¿no? Más desapariciones, y demás. Entonces, bueno, me quedo con con esas reflexiones. Creo que medio respondí tu pregunta muy vagamente, pero No, no, muy bien, es muy para bien. otra ronda. No, no, no. Perdón, sé que vamos a pasar a otro tema, ¿verdad, Ernesto? Sí, Pero adelante, quería adelante. antes, no me toca a mí, pero quería preguntarle a Leti, porque a mí me llamó mucho la atención esto en la cumbre, de que saliera también como tema central de discusión, sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro. Entonces, una breve reflexión, Leti, porque sé que tenemos que ir al otro tema, sobre esto y incluso pensándolo en lo que decía ahorita Durne, el presidente diciendo, bueno, esto es lo que puede resolver las causas de la violencia. ¿Tú qué dirías sobre esto, este planteamiento que se hace, Leti? No, lo que se dijo es que México bueno, México y la región, ¿no? Lo que se firmó es que van a facilitar, por ejemplo, los intercambios tecnológicos, los proyectos ya en proceso, el tema de los aranceles también fue. Este es el planteamiento de inicio del sexenio de la CEPAL, ¿no? Mantenido con el tiempo, ese es un gran mérito. Pero habla de, digamos, porque además nos brinca, porque ya lo conocemos, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, como programas que además ya hay en Honduras, por ejemplo, y en Guatemala. ¿Sí? Y entonces, de las cosas que es interesante es que ya hay evaluaciones internas del gobierno de México sobre cómo ha funcionado, pero tiene un impacto sobre todo en un perfil más campesino. Y ha habido zonas en Honduras donde efectivamente sí como que hubo opción a migrar, trabajar en ese proceso, que además les está enseñando a las personas una serie de cuestiones, digamos, más avanzadas en términos de siembra y de cosecha y todo esto. Entonces, ese impacto es muy positivo, es muy importante, pero es obvio que en una cuestión tan estructural, pues no es que resuelve la migración, resuelve el hecho de que para esas personas de esas comunidades, pues les da una alternativa, como sí está ocurriendo también en el caso del sureste de México. Entonces, para que no quede la impresión de que esto es lo que México aporta, no, México lo incluye con una serie de propuestas, y fíjense que una que es súper importante es la de la movilidad entre la región, y ahí el problema fue que en su momento se habló de que el Tren Maya pudiera cruzar a Guatemala. Y el presidente no aceptó. En su momento vendrán tiempos mejores que tal vez modifiquen la relación, que también estructuralmente permita y facilite, por ejemplo, la movilidad de mercancías, de personas, y que esto también contribuya al desarrollo de la zona. Lo que sí, nada más para no dejar de decirlo, ojo con una cosa, el proceso migratorio, yo insisto, no es ni el fake, ni como que el fenómeno, eso es el proceso, porque es un proceso humano. Una de las muchas cosas que ocurren en ese proceso es el tránsito, y muchas veces nos quedamos en esa etapa que tiene todo esto que Edurne lo mencionaba como muy bien, ¿no? Toda la parte de lo difícil, la criminalidad, bueno, mucho de esto. Pero esa es una parte. Todo lo otro, y una buena parte, se puede resolver
con estas políticas que se tendrían que echar a andar. Digo, yo las habría echado a andar hace 5 años, ¿verdad? Pero las pueden echar a andar mañana. Es decir, una facilidad en términos también del procedimiento administrativo. Es mucho de lo que también mencionaba Marta Olivia. Entonces, sí hay mucho de voluntad política que ya beneficia, mejora la situación de quien sea persona extranjera migrante en un país, más allá de haber sobrevivido, y ahí es donde entra la parte más dura, que es el tránsito, que es solo una etapa de este proceso tan amplio como humano es. Ya, gracias Leticia. Pues nos quedan unos minutos y si les parece bien, esto que habíamos acordado también con Marta Olivia, del tema de la impunidad de las fiscalías de justicia. Y aquí hablamos de Guanajuato, Morelos y Tamaulipas, a propósito de todo el devaneo que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, más los devaneos que tienen de por sí en el Poder Legislativo. ¿Qué decir al respecto de lo que sucede, estos niveles de impunidad que son, se habla poco de eso, pero en realidad son escalofriantes? Marta Olivia López. Así es, bueno, este tema de los fiscales de Morelos, Guanajuato y Tamaulipas, a mí me parece que son funcionarios de primer nivel que bajo la falsa premisa de una autonomía han cumplido la labor de guardaespaldas o tapaderas del Ejecutivo y del partido político gobernante. Y nos referimos a los casos de Carlos Amarripa Aguirre de Guanajuato, Uriel Carmona de Morelos e Irving Barrios Mojica de Tamaulipas. Me parece que podrían haber tenido buenas intenciones, es decir, el hacer las fiscalías autónomas, pero estos son los claros ejemplos del pésimo rumbo que puede tomar una autonomía en la procuración o procuraciones y ahora fiscalías de justicia. En un inicio, los gobernadores en turnos los colocaron para que los protegieran. Y también hay que decirle que van en paquete los fiscales anticorrupción. Me parece que también se tiene que revisar esa legislación y que haya una transparencia y rendición de cuentas. Ahora mismo, por ejemplo, y digo de pasada, Carlos Amarripa Aguirre, pues este fiscal transeccional que podría cumplir hasta 18 años en el cargo, donde nuestro compañero Arnoldo Cuellar ha documentado a través de PopLab todas estas irregularidades y la forma en cómo ha actuado Samarripa Aguirre ante las críticas también. Las críticas en primer lugar y en segundo el hecho de que inventan números para justificarse ante el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y cambiar las cifras oficiales de delitos. En el caso de Uriel Carmona, pues acusado de proteger un feminicidio. Irving Barrios Mojica, pues tiene solo varios detalles. Una, perseguir a todos los opositores al cabecismo, ser la mano ejecutora de Francisco García Cabeza de Vaca, y el antecedente que tiene él es que participó en el Michoacanazo, aquella detención de alcaldes y funcionarios en Michoacán que después tuvieron que ser liberados. Pero bueno, no todo es malo. Hay un caso, digamos, un caso de éxito en procesos de exfiscales, y se trata de Jorge Winkler Ortiz, exfiscal de Veracruz, quien está privado de su libertad en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Él pues ha obtenido diferentes suspensiones y demás. Él se encuentra detenido. Recordemos de su arresto fue con elementos del Ejército, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Coordinación Nacional Antisecuestro. Estuvo prófugo 3 años, así que su caso, él era un abogado vinculado al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y también durante el gobierno del panista Yunes, él se distinguió por confrontarse con familiares de personas desaparecidas y por bloquear y hostigar a periodistas. Así que no todo es malo, hay un caso de éxito que está ahí en la cárcel y bueno, lo que esperamos primero es transparencia al respecto, Ernesto.
Muchas gracias, Marta Olivia. Bueno, pues querida Edurne, sobre este tema, ¿tú quisieras aportar algo más sobre esto que nos estaba comentando Marta Olivia de las fiscalías? Y bueno, además, a lo mejor lo podemos también hacer ya para ir cerrando en este contexto ya del Poder Judicial y de esta marcha que vivimos el día domingo acá en la Ciudad de México, que todavía hoy se mantiene el paro del Poder Judicial y no sabemos si se va a extender porque pues hoy se va a discutir en el Senado, hoy es un día también importante, ¿no? Si se aprueba la desaparición ya después de que se aprobó en la Cámara de Diputados lo de los fideicomisos. Edurne. Sí, yo nada más quiero leer un comentario relacionado con el tema anterior de Esther Cuellar que dice: doctora Leticia para titular del Instituto Nacional de Migración. Ya, lista. ¿Verdad? Todos ya. Estás votada, Leti. No, mira, nada más te voy a decir una cosa. Yo creo que estamos hablando de, nada más para que quede muy claro, de un Instituto Nacional de Migración tan corrompido desde adentro que se necesita realmente, el padre Solalinde lo dijo, ya ni siquiera reingeniería, desaparecerlo, pero bueno, ahí quedará para un siguiente periodo. Bueno, entonces, Leti para el nuevo Instituto Nacional de Migración. Entonces, bueno, y yo nada más agregaría que a los datos que aporta Marta Olivia, que aunque tenemos por un lado la batalla en el Poder Judicial con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allí hay una tensión política que no es constitucional, es política entre los poderes, ejecutivo, legislativo y el judicial. Pero no es una situación política de los primeros dos hacia el judicial, es una ida y vuelta, hay una tensión política entre ambos donde ambos están ejerciendo política, están defendiendo posiciones y la Suprema Corte está defendiendo privilegios. Y el mayor privilegio desde mi punto de vista no es ni siquiera el dinero, sino el derecho a seguir existiendo como la élite que es, ¿no? En su posición social. Entonces, a mí me parece que lo que está ocurriendo ahí es muy distinto a toda la situación tan dramática que está ocurriendo con las fiscalías, porque además dentro del sistema judicial pues son cosas diferentes, ¿no? Y además también tienes el poder de la judicatura que no sirve para un quinto porque la Suprema Corte son jueces y parte de la judicatura. Entonces tenemos un problema al interior de todo el sistema de justicia que yo la verdad no termino de entender. O sea, para un ciudadano de a pie no es fácil encontrar y decir cómo está organizado el sistema judicial de este país, ¿no? ¿De quién dependen las fiscalías? Pues de la Fiscalía General, pero ¿de quién depende, qué relación guarda esas fiscalías y esos jueces con la Suprema Corte de Justicia? O sea, hay todo un entramado ahí muy complejo donde pareciera que al quitarles todo este tema de los fideicomisos, que además es un dineral, son como 13, 15 fideicomisos con más de 11,000 millones de pesos y no está claro también hasta qué punto afectan prestaciones del personal de otros niveles, ¿no? Que no son necesariamente privilegiados. Entonces hay que tener cuidado con esta tensión política que está ocurriendo ahí arriba, que sí me parece necesaria y sí me parece muy necesario reformar el sistema judicial frente a todo lo que está ocurriendo con las fiscalías, como lo señala Marta Olivia, porque es el principal problema. Adelante, Marta Olivia. Así, te doy la palabra. Solo quiero acotar que en Tamaulipas tenemos un caso tremendo. Está paralizado el Poder Judicial, pero solamente apareció y sesionó y dio la orden un juez para darle un amparo a un fiscal anticorrupción, al fiscal Raúl Ramírez Castañeda, a quien ya lo había destituido el Congreso del Estado y que lo regresó el viernes pasado dándole una suspensión contra el Congreso del Estado. Entonces, para eso trabajan en Tamaulipas los jueces federales. Gracias, Sí. gracias. Perdón, ¿ibas a decir algo, Durne? No, solo que con la movilización decían que se iba a notar su ausencia y yo puse en Twitter que no, ni se va a notar porque no hacen nada.
Ya, bueno, permítame nada más leer algunos de los comentarios que la audiencia amablemente nos ha estado haciendo. Andrés del Collado, la sensación de ser doble extranjero cuando uno va a las embajadas suele ser una constante. Pareciera que hay una marca de destierro en la cara, de identidad volátil. Sofía Pacheco, soy migrante, lo primero que hicimos al llegar es buscar trabajar. No llegamos al lugar de migrantes o alguien de migración nos recibió. ¿Qué le dice su experiencia? Porque todo empeora. Luego hay Miguel Ángel Cortés, digo, nunca falta alguien así, dice, migrar podría ser un derecho, pero los estados no están obligados a recibir a gente de todos lados. Andrés del Collado, hay gente que no es capaz de entender el abandono de la raíz, el desarraigo de la gente que tiene para migrar. Areli, a nadie le importa la crisis humana, no tan lejos, está mal la ribera, niños durmiendo en la calle, personas en condiciones muy tristes. Si tienen ropa, fruta, lo que sea, regalemos y apoyemos. Claudia de Lara, Miguel Ángel Cortés, pero sí a respetar sus derechos humanos. Rosa Marta B.E., como migrante que soy desde hace 27 años, lo que puedo decir es que periódicamente hay una publicidad disfrazada para fomentar la migración legal e ilegal. Esta última, todo un negocio para muchos. Claudia de Lara, la migración, primero que nada, es una forma de sobrevivencia, lo demás viene después. Y bueno, hay muchos comentarios, cosa que le agradecemos muchísimo a usted que nos esté escribiendo. Dice Antonio Alejo Trujillo, por eso se requiere la reforma constitucional sobre el ministerios públicos, fiscales y fiscales anticorrupción, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación y de los estados. Se requiere mayoría calificada. Fernanda, el derecho a la impunidad se les permite seguir ahí operando sin funcionar, sin brindar un carajo de justicia con el nivel de impunidad que tenemos, es para que se les cayera la cara de vergüenza. Pues hay muchos ángulos y miradas sobre todo esto, mi querida Leticia, que tiene que ver con, además, con esta parte de que unos dicen, bueno, ¿dónde es el enfoque de la batería del presidente López Obrador? Si esto de los fideicomisos o los sueldos de los magistrados, las prestaciones de los magistrados o de los jueces y magistrados del Consejo de la Judicatura Federal. Todo un mundo, Violeta hizo una investigación y publicamos un reportaje ahí crudísimo y con datos muy duros. Desde mi punto de vista, es un combo, es todo. Ese mundo que hay en el Poder Judicial de la Federación intocado, y que nos parece justo y necesario que se abra un debate y se ponga el reflector en cada uno de los rubros de ese Poder Judicial de la Federación. ¿Con qué cerrarías, Leticia? Bueno, sí, coincido contigo, Ernesto, en que el tema no es qué dice el presidente solamente, sino que abre el tema y esto nos pone a discutirlo. ¿Cuál es el énfasis? Pues yo creo que todos, y en ese sentido nos toca darle seguimiento. Yo diría eso del Poder Judicial, que vaya que han mostrado además muchas facetas. De repente trabajan como locos, pero pues entonces no se nota, y si no se nota la impunidad. En fin, creo que abrir esa cloaca es indispensable porque no hay forma de avanzar sin eso. Pero nada más quiero decir dos cosas del tema migratorio. Uno, que México sí podría hacer cambios estructurales que no dependen ni de Estados Unidos ni siquiera de la mayoría en el Congreso. Cambios que le cambiarían la vida a las personas en tránsito o que viven en nuestro país. Esa es podría hacerlo, y podría hacerlo en este periodo sin esperar a que venga otro nuevo presidenta o lo que sea. Y la última, decirle a la persona que escribió, que dice que tiene 27 años en México y es migrante, quiero decirle que no es migrante, es una mexicana con doble corazón.
Gracias, Leti. Muy, muy bueno. Además, todos somos migrantes, ¿no? Todos, creo que todos los que estamos aquí, al menos yo que estoy aquí en la Ciudad de México, nuestros padres migraron de otros estados y todos somos así, así se constituyó. U otros migraron directamente como Ernesto, ¿no? Por ejemplo, Ernesto migró y todos estamos así en ese proceso. Nada más comentar una situación. El día de ayer presentamos, por esto que decía ahorita Edurne, de si va a afectar o no y a cuántos va a afectar. Ayer presentamos un cuadro, una tabla del padrón de beneficiarios de cada uno de los fideicomisos, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho, por ejemplo, este primer fideicomiso, el primero y el segundo que han hecho pues realmente algunos mucho énfasis en porque dicen se van a afectar las pensiones, primero no se van a afectar las pensiones de los trabajadores y el padrón de beneficiarios, por ejemplo, del primero de estos fideicomisos, pensión complementaria, mandos superiores, es de 25 personas únicamente, ¿no? Y son los mandos superiores quienes ya ganan y ya vimos más de 9,000 pesos al día y que el próximo libres, ¿no? Porque hay muchas otras prestaciones que no están incluidas ahí, pero libres y lo oficial, y que para el próximo año van a ganar más de 10,000 pesos al día, ¿no? Decíamos frente a estos, pues 120 y tantos pesos que ganan 20 millones de trabajadores, y el segundo fideicomiso, pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo es de 184 personas. Entonces son ellos a los que se van a afectar, no se va a afectar a toda, ahí está, gracias Leo, no se va a afectar a todos los miles que integran el Poder Judicial, y eso hay que comentarlo. Bueno, ayer los maxi abogados también tuvieron aquí una mesa bien interesante al respecto. Pues mi querida Edurne, Marta Olivia, Leticia, como siempre, muchísimas gracias por esta extraordinaria mesa. Y Leti para el nuevo Instituto de Migración, perdón. Queda claro. Leti ya, para el nuevo Ni instituto. Dios lo quiera, no, ni Dios lo quiera. Hay un Dios. ¿Por qué no dice? ¿Por qué? ¿Cómo que ni Dios lo quiera? ¿No crees que podrías hacer mucho ahí? No, ahí no. Es un área policíaca. Es un área policíaca. Es lo que tenemos que entender. Tienes que decir que sí, Leti, tienes que seguir incluso bromas, sí. Precisamente le quitas la parte policíaca, la humanizas, hablando de humanizar, y ya estamos. Mi querida Leti. Padre Solalinde para el Instituto Nacional de Migración. Leti, además tienes que seguir la broma, tienes que decir, sí, no solo para ahí, sino para la presidencia de la República, Leti. Tienes que decir eso, Leti. Eso, conste, cuento con sus votos. Porque en la Ciudad de México es Gatell. Un abrazo, cuídense mucho. Cuídense, bye. Todos somos Gatell. Bueno, pues sí, y a eso le salió a Edurne ahí la vena gatelesca, no, del doctor Hugo López Gatell. Pues sí, hay mucho que discutir, mucho que analizar. Lo que sí creo que sigue siendo prioritario es que como uno ve que son las políticas migratorias en cada uno de estos países, mientras se ponen de acuerdo en quién sabe cuántos años, si es que un día se ponen de acuerdo, lo que yo creo que primero que tendrían que ponerse de acuerdo en nuestro país, y que sí depende de nosotros, no de nadie más, es que tengan un trato digno los migrantes que llegan a nuestro país. En fin, es todo un tema que seguiremos abordando